Metalebrios, hoy, Berserkers, venimos a un chismero del volumen 7 de Metalebrios from Hell MX. Bienvenidos todos, esperamos que estén bastante bien. Y por ahí tenemos unas noticias de esta última semana. Y tenemos un tema principal que ya se irán dando cuenta más o menos por dónde van los tiros. Entonces, no sé si quieras agregar algo más, Alder, antes de iniciar con toda esta gente, este chismero volumen 7. Pues que justamente hoy podrán entender y las diferencias entre lo que es el Viking Metal y por qué Amon Amarth sí y no es Viking Metal. Y escucharán algún par de recomendaciones para que no les digan posers por solo conocer a Amon Amarth. Justo. Entonces, pues comenzamos con el chismecito de la semana, justamente lo que da título. Y pues bueno, vaya que este sí es chisme. O sea, bueno, lo que genera. Se llevó a cabo nuevamente la temporada de festivales en Europa, pero en Barcelona, en España, robaron los instrumentos y el material de la banda Accept y de Helloween. Entonces, esto, híjole, sí pone como ahí cierto jaque, ¿no? Porque, lamentablemente eso lo encontramos en todo el mundo, ¿no? Es una situación muy complicada de estas ratas, al final de cuentas, ¿no? Lo que son, así se les llama, ratas. Entonces, pues bueno, esta situación que genera por ahí, obviamente generó revuelo en redes sociales. De hecho, vi tu expresión así de, caray, ¿no? O sea, justamente que llega a este punto. Y bueno, ya nada más, este revuelo obviamente se generó en redes sociales y pues ojalá que no se repitan este tipo de actos. No sé cómo vaya a continuar el seguimiento de esto, porque bueno, no estamos hablando de cualquier material, ni pues bandas chiquitas no son, ¿no? Entonces el equipo sí está bastante cargadito y la verdad, digo, esta cuestión de seguridad para este tipo de bandas y que se vea menoscabado así, sí que deja ahí un entredicho bastante importante, ¿no? Entonces, y con producciones tan elevadas que son las que se están viviendo ahorita o de esa magnitud, ¿no? Que se están viviendo en Europa. Entonces, sí que mueve bastante esta nota, ¿no? ¿Cómo ves? Pues, bueno, no es la primera vez que pasa. Creo que una de las ocasiones, o bueno, la más famosa que conozco fue cuando a Tony Iommi le robaron aquella mítica SG, la cual Geezer le mandó una maldición, ¿no? Y al final terminó regresando a casa. Entonces, creo que podría ser una buena solución. Ok, bueno, digo, funcionó una vez. puede volver a funcionar otra vez. Justo, pues ya estaremos viendo. Ojalá que así sea. Y pues bueno, es lamentable que suceda esto, pero pues va para adelante, ¿no? Por ahí, pasando a la siguiente notita que tenemos, nada más como apunte, recordemos que la semana pasada hablábamos del desmayo que tuvo Pau Villarreal, la baterista de The Warning en Alemania, en el evento Münster. Y ahora, bueno, ya regresó la banda bastante bien. De hecho, los comentarios que se hacían en redes o de acuerdo a las publicaciones que hablaban de su regreso a los escenarios, pues al público les agradó. Obviamente, pues a todo, te guste o no el género, pues te agrada que la gente esté bien, ¿no? Entonces, qué bueno que regresó con bien Pau. Y pues justamente completaron sus presentaciones, por ejemplo, en Madrid, en el Mad Cool Festival y en el Nos Alive de Portugal. Entonces, ya totalmente fuera de peligro, que bueno, la misma banda y la misma Pau pues ya lo habían mencionado, que hasta memes ellas mismas estaban haciendo de esa situación, ¿no? Entonces, esta notita pues es nada más dando seguimiento a lo que veníamos hablando de la semana pasada, ¿no? Por otro punto, sí
Yo creo que va a entristecer un poco en el sentido que tiene que ver con Black Sabbath, con Bill Ward. Bill Ward salió a dar algunas declaraciones, se publicó por ahí algo, porque ya pues recordemos que es el baterista fundador de Black Sabbath y pues ya su movilidad tiene que ser a través de silla de ruedas. Obviamente digo, ya la edad, el deterioro pues es normal, ¿no? Pero digo, sí, al final termina entristeciendo porque pues Black Sabbath es una banda que de manera general entrañamos bastante, ya lo hemos hablado mucho en este Chismeral y en los demás programas que tenemos en Metalebrios. Y pues lo rescatable en esta noticia es que, bueno, él sigue haciendo música, sigue tocando la batería, pero al menos ya su movilidad ya se ve menoscabada y pues sus traslados tienen que ser ya con silla de ruedas. Ya por sí solo es imposible que se haga, ¿no? Entonces, ojalá que no tengamos una pésima noticia pronto. Digo, sabemos que en algún momento va a suceder, pero todavía no creo que muchos no terminamos de recuperarnos de el aniversario que está por cumplirse la siguiente semana. Entonces, bueno, de esta a la otra. Entonces, pues, esperemos que el buen Bill esté bien, ¿no? Desde aquí, muy buen rollo Sí. para él. Y continuando justamente con el hecho de Black Sabbath, la semana pasada hablábamos y coincidimos que en el momento que se estaba grabando este programa, que coincidía con el aniversario del Back to the Beginning, pues resulta que esa misma fecha, Metallica, dentro de su gira, de la cual ya también hemos hablado antes, pues rindió un homenaje a Black Sabbath y a Ozzy, ¿no? Entonces, esto refuerza la parte donde tú lo comentabas la semana pasada, donde Metallica, bueno, James Hetfield da unas palabras, ¿no? A Ozzy, a Black Sabbath en general, donde pues sin ellos nada de lo que hoy conocemos en el mundo del metal pues sería posible, ¿no? Entonces pues todavía en esta parte de sus respetos y sus honores pues Metallica cumplió con esta parte, ¿no? Y nuevamente dentro del revuelo de Black Sabbath, también en el Museo y Galería de Arte de Birmingham se anunció una exposición dedicada a Ozzy y Black Sabbath. Y este tiene un punto muy importante, porque ya es cómo es que Ozzy y Black Sabbath se han convertido como en este patrimonio cultural de la ciudad de Birmingham, ¿no? Entonces ya es algo que ya se elevó demasiado, ¿no? Digo, para bien, o bueno, al menos los que nos gusta todo eso, pues lo vemos para bien y pues ahí está ese apunte, ¿no? Pues por ahí son estas las noticias más importantes. Obviamente todo, pues este mes estará girando todavía en torno a Ozzy, a Black Sabbath, ¿no? Entonces, y lo estamos viendo desde que arrancamos este mes, no paramos de hablar, ¿no? De ello porque pues marca, es todo lo que marca lo que es el metal, ¿no? Entonces, pues hasta aquí mi reporte. ¿Cómo ves? Bueno, justamente también, siguiendo el tema de Black Sabbath, me parece que iban a publicar un libro, ¿no? Algo así Sí, había visto. Digo, está un poco desconectado, pero llegué a ver algo. sí, de hecho, antes de ingresar al live, y días antes, yo te había comentado por ahí algo que también había leído por ahí, pero si buscas de repente la información parece contradictorio, entonces por eso no lo mencioné, ¿no? Porque justamente no hay no, al menos lo que yo investigué de las fuentes que yo estuve buscando, había aspectos que se contrariaban, ¿no? Entonces, aquí lo hemos dicho en Metalebrios, hasta que no tengamos certeza o no tengamos bien, no lo vamos a mencionar antes de aventarnos una puntada por ahí, ¿no? Entonces, prefiero reservarme, además todavía nos quedan 15 días de este mes, entonces seguramente algo ya más claro va a salir y pues aquí lo vamos a traer, pero de momento me reservé en ese sentido, digo, por lo que yo investigué. Sí, y justo también, digo, todavía no se dan noticias, pero esperemos que pronto.
salga ese material del Back to the Beginning, porque deseo tenerlo. Sí, sí, digo, es algo. Yo creo que va a ser otro antes y después, ¿no? En un capítulo más dentro del metal. Entonces, pues esperemos a que salga todo este material, tanto los memoriales fotográficos como las cápsulas, los videos que pues obviamente no están disponibles para el público todavía, porque sabemos que se grabó esa parte. Tú yo llegaste a mencionar que fue también la grabación del documental, ¿no? A la par de la otra película que en esas mismas fechas el año pasado salió de Ozzy, ¿no? Entonces, es como todo un compendio. Pues esperemos que el material pueda publicarse lo antes posible para poder adquirirlo, ¿no? Poder revisarlo también. Sí, y bueno, pasando a otras noticias que pareciera que no tienen nada que ver con el mundo del metal, pero sí, la hermana República de Noruega, bueno, quedó fuera de este torneo, ¿no? Del mundial. Entonces, justamente, se armó un revuelo justamente con la celebración de esta selección en particular, ¿no? Y aquí es donde, bueno, yo lo venía viendo desde, justamente casi desde que inició, mis amigos o conocidos que les gusta el metal asociaban ciertas bandas con ciertos países, ¿no? Sí. Y por ahí empezaron a surgir algunos edits, creo que, no sé si los llegaste a ver, de hecho, me recordaron mucho a la serie de Vikingos justamente, sí. Y uno de los que me gustó más fue cuando se enfrentaron a Brasil, que era entrando los vikingos al Amazonas, ¿no? Sí. Era como pues justamente los vikingos contra Sepultura, entonces era algo bastante peculiar, ¿no? Y bueno, esto se salió de control a tal punto de que cuando Holland empezó a decir que pues prácticamente amaba a México, caí en cuenta que esto ya se había salido de control y que iba más que en serio. No sé si llegaste a ver que la propia embajada de Noruega mandó como que una especie de saludos, ¿no? Palabras más, palabras menos, agradecían que el apoyo de los mexicanos hacia Noruega y prácticamente dijeron que nos iban a vengar, ¿no? Digo, no pasó, pero sí. Justamente aquí también esta cuestión del remo se popularizó y me di cuenta que muchas personas no conocían este tipo de festejo, por así llamarlo, ¿no? O la manera de hacerlo, y se me hacía muy curioso que, digo, obviamente, si ustedes ya habían conocido este tipo de actos en eventos, saben que es adictivo porque inclusive hasta yo lo he llegado a hacer. Entonces, era bastante curioso porque empezó también ahí como que una especie de pelea, ¿no? Entre, no sé si llegaste a ver, creo que hizo un video muy famoso, ¿no? Donde está Holland tocando, es como una especie de tambor, la verdad, no recuerdo el nombre, y se escucha, ¿no? Como están remando, y es de como tú conociste el remo, y después aparece el como yo conocí el remo con Amon Amarth. Y bueno, recordemos que Amon Amarth no ha sido la única banda con la que se rema, de hecho yo lo he visto con algunas otras, por mencionar algunas, es con Alestorm, y pues con prácticamente cualquier banda de Viking, inclusive con algunas de folk, se ha llegado a hacer, o al menos lo he visto, ¿sabes? Sí. Sí, de hecho, a ver, históricamente, digo, no todos los vikingos ni todos los nórdicos eran vikingos, ¿no? Y parte de esta cultura, sobre todo se tiene, así como en México se tienen los códices donde se contaban las historias, ¿no? Que se iban pasando de generación en generación. En los países nórdicos, o los vikingos, para conceptualizar, se escribían las sagas, ¿no? Y se seguían contando estas historias, ¿no? Y pues estos pobladores, estos hombres del norte, ¿no? Que eso sí siempre se les ha llamado de esa manera, pues eran en su mayoría exploradores, no todos eran saqueadores o guerreros justamente, ¿no? Gracias. Entonces, pues obviamente tuvieron este alcance bastante grande, digo, en algún chismeral, creo que fue en el 5,
hablé de cuando llegaron a Kiev y fundaron, bueno, Kiev, ¿no? Y fundaron lo que es el pueblo Rush, que a lo mejor en un ratito más lo retomamos, ¿no? Y hablamos un poquito más a profundidad. Y justamente pues esta cuestión de remar, ¿no? O sea, y de hecho aquí había incluso como esta crítica a un fan de la selección de Noruega, porque o sea, todos estaban con el gesto del remo y él no lo hacía, ¿no? Porque él le preguntaron y es que históricamente no tenía nada que ver, digo, a ver, en todos lados siempre se cuecen los inconformes, pero bueno, ya después salieron muchos videos también desmintiendo a este cuate que pues no sé si se quiso montar en un rollo como para ganar fama, desconozco, digo, la verdad ni siquiera sé cómo se llama el tipo, nada más vi por ahí un par de clips donde él mencionó, iba como en la contra de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, a lo que vamos, pues como eran exploradores y pues al final tenían que salir en el mar, pues viene esta práctica del remo, ¿no? Y como decías, pues muchas bandas que hablan de estas historias del Viking metal, e incluso hasta, porque recordemos que como tal, la cultura vikinga, la cultura nórdica, está bastante ligada a los pueblos germánicos, que no solo es Alemania, aclaramos, y a los pueblos celtas, ¿no? Que no solo es Irlanda, ¿sale? Entonces es una mezcolanza ahí bastante interesante y al menos creo que este tipo de mezclas lo que hacen es enriquecerse entre sí, ¿no? Y generar más y más conocimientos y bueno, pues de ahí viene toda esta cultura del remo a raíz de las exploraciones, más que por el hecho de las conquistas o generar conflictos, guerras con otros pueblos, ¿no? Sí, así es. Y justamente aquí también se abrió otra controversia, ¿no? Donde todos empezaron a decir que ya se creían vikingos y de repente cuando les ponías metal, vikingo, se espantaban, ¿no? Y curiosamente todos estos videos que vi, la única banda que repetían era Amon Amarth, ¿no? Entonces, por ahí también vi varios que dijeron de, no, ¿por qué pones Amon Amarth si Amon Amarth no es Viking Metal? Y es como de, a ver, o sea, sí, pero no. O sea, Amon Amarth es una banda de death melódico con temática vikinga y básicamente el propio público los han tomado como una banda de Viking, pero justamente de eso vamos a hablar un poquito más adelante para explicar justamente la diferencia o qué es Viking, qué no es Viking. Y aquí vamos a empezar a hablar de otros subgéneros porque ya hablando del Viking, empieza a coquetear un poco con lo que es el pagan, el folk, inclusive con el black metal, el death metal, y hay varias, ¿no? Entonces, justamente, antes de iniciar con este tema, es importante recordarles que el metal en sí tiene varios subgéneros, son amplísimos, y si no es que diario se crea uno nuevo. Aquí es algo bastante curioso porque la variación o lo que hace que una banda toque un subgénero nuevo es porque incluya una temática nueva, incluya instrumentos que no se habían incluido en o cualquier otro tipo de situación que no venía haciéndose normalmente. Y eso da pie a que existan millones, y no es que, bueno, miles de subgéneros que ya ahorita son incontables, ¿no? Y creo que no conocemos todos. Entonces, justamente, de hecho, también algo que ha pasado es que al principio hay bandas que tocan metal, ¿no? Hacen su interpretación de lo que ellos creen, que justamente pasó con una de las bandas que vamos a hablar, y que posteriormente, para poder tal vez no encasillarlos, pero saber a qué nos referimos, se crea un subgénero nuevo o se les pone una etiqueta. Entonces, eso también hace que haya más variaciones, ¿no? Correcto. Sí, y justamente lo decías muy bien, o sea, entra como toda esta temática folk por parte de los instrumentos, ¿no? Que eso es como todavía más sencillo de identificar, ¿no? Pero justamente hacia dónde van las letras, ¿no? Hacia dónde van las líricas que preparan, porque también eso define mucho el estilo, ¿no? Y también recordemos que el lenguaje construye, a como uno se exprese,
es la manera en que te vas a comportar, la manera en que vas a hacer las cosas. Y en esto incluye el aspecto también de la música, ¿no? Como tal. Entonces ahí ese pequeño apunte nada más para, digo, intentar complementar la introducción que diste ya como tal a este tema. Entonces, pues, por favor, ilumínanos, yo te voy siguiendo y ahí vamos ñoñando un poco también dentro de este tema. Ok, primero vamos a complementar esto de justamente de qué es vikingo, qué no es vikingo, ¿no? Entonces, para eso primero hay que definir exactamente qué región abarca lo que fueron los vikingos, ¿no? Y hasta donde yo sé, aquí tú me puedes complementar, era lo que se conocía como Escandinavia, lo que ahora es países como Dinamarca, Noruega y Suecia, que justamente estos tres países, principalmente en Noruega y Suecia, también jugaron o han jugado un papel bastante importante en el desarrollo del metal, ¿no? Entonces, hasta donde tengo entendido, creo que también llegan a considerar Finlandia, pero no estoy muy seguro. Y justamente tengo entendido que la época o la era vikinga fue del 793 al 1066 después de Cristo, ¿no? Sí. Entonces aquí si me puedes complementar con algo más. Ok. Los otros países que se toman en cuenta para la cultura nórdica, lo voy a dejar así porque le decíamos no todos eran vikingos, ahorita exploramos un poquito más este rollo. También comprende cuando llegaron a Islandia, lo que hoy conocemos como Islandia, ¿no? A las Islas Faroe, sí, Finlandia, lo que es Groenlandia y Vinland, que hoy la conocemos como Canadá. Entonces, pero a grosso modo el mundo vikingo justamente tiene que ver con estas primeras tres naciones que mencionaste, que son principalmente Noruega, en segundo lugar Suecia y en tercero Dinamarca, ¿no? Pero ya si hacemos un margen completo que abarca todos estos años de la era vikinga, pues sí entran todos estos demás países. Los repetimos, los extras serían Finlandia, Islandia, Groenlandia y bueno, Vinlandia, ¿no? Que hoy día es Canadá, ¿no? Entonces, hasta ahí, bueno, hasta ahí este punto y ya después vamos avanzando, ¿no? Ok, entonces, pues básicamente esto fue lo que era justamente territorio nórdico. Sin embargo, ya hablando más en cuestiones musicales, aquí justamente tocando el tema de Holland y Noruega, pues entre metaleros se hacían muchos edits del black metal, ¿no? Entonces aquí era de por qué black metal, por qué viking metal, o por qué vikingos, ¿no? Qué real y qué no. Entonces aquí hay que entender, y es que justamente antes del viking metal, o justamente lo que dio pie al viking metal, que no sé si llamarlo como una evolución del black metal, pues justamente el black metal fue antes del viking, ¿no? Y aquí es justamente que nace con una banda bastante esencial, la cual es Bathory. Pero es importante aquí también tomar en cuenta las dos olas del black metal, ¿no? La primera, que realmente como tal no tuvo lugar como, en Noruega, sino lo tuvo en Suecia, en Suiza, y me parece que inclusive también en América Latina, ¿no? Bueno, en Sudamérica principalmente, ¿no? Así Entonces es. Aquí la primera ola del black metal se consideran de bandas como Bathory, Hellhammer, posteriormente Celtic Frost, Venom, y de este lado tenemos a Sarcófago, que ahí cronológicamente todavía entra en lo que fue la primera oleada del black metal. Y la segunda oleada del black metal, aquí ya vamos a abarcar ya justamente una de las que fue más controversiales, una de las que también fue bastante populares y no justamente por buenos motivos. Entonces, que fue la segunda ola del black metal, y esta sí como tal el epicentro fue Noruega, y justamente esta se volvió famosa por lo que se llamó en ese entonces, o se hicieron llamar como el Inner Circle, que aquí la banda que organizó todo pues era Mayhem, ¿no? Entonces aquí no vamos a contar, o bueno, no les voy a contar la historia de Mayhem, porque aparte de que
Pues es una historia bastante conocida. Sería como que hablar de lo mismo y hablar de algo que técnicamente pues ya la mayoría o todos conocemos. Y en dado caso de que no conozcan la historia de Mayhem y qué pasó con todo esto del Inner Circle, pues bueno, les podría recomendar una película que se llama Lords of Chaos, que me parece que salió en el 2018, si no mal recuerdo. No la tengo. Sí, déjalo investigo. Vale, es una película que está basada en un libro del mismo nombre, pero esta película fue muy controversial porque como tal las personalidades del... Ajá, o sea, las personas que siguen vivas, que participaron en los hechos en su entonces, no aprobaron esto, porque literalmente el libro está basado en el amarillismo, no realmente en los hechos reales, ¿no? Hay documentales de black metal que hablan exactamente sobre lo que pasó y pues evidentemente esto lo fue amarillista y aparte la película está todavía como que un poquillo más maquillada, no se ve muy fantasiosa, pero para que puedan entender un poco y se vayan familiarizando, creo que es una buena película, es bastante entretenida. La película se centra en lo que es Mayhem y justamente en cómo acabó Euronymous. Entonces, bueno, digo, eh, son cosas, ¿no? De hecho, hay inclusive hay una banda también de black metal que se llama Nargaroth, que tiene una canción justamente dedicada a este hecho, que se llama El día que Burzum desvivió Mayhem, así se llama la rola. Entonces, está bastante buena. En YouTube pueden encontrar una versión donde al inicio aparecen como que estos audios de los noticieros de justamente de esos hechos que pasaron. Entonces, para no centrarnos o bueno, no extendernos tanto en este tema, entonces justamente aquí es importante hablar de esto porque justamente fue lo que hizo crecer o lo que desarrolló ya como tal el black metal en Noruega, principalmente por bandas como Mayhem, que Euronymous justamente fue quien, por así decirlo, era el líder del Inner Circle y él hasta cierto punto decidía qué se tocaba y qué no se tocaba, ¿no? Y aquí es donde también entra este otro personaje que por justamente evitar, no sé si esté sancionado o nos pueda causar conflicto, lo llamaremos por su verdadero nombre y es Christian. Entonces, eh, Christian era un nerd, era bastante ñoño, estaba bastante metido en lo que eran los juegos de roles y justamente en esta ideología de, bueno, no ideología, sino estaba muy metido en lo que era todo el universo del maestro Tolkien, ¿no? Entonces, de hecho, el proyecto que tiene él también está muy basado en esta, justamente con esta temática. Entonces, él, después de que se dio cuenta de que sus amigos y compañeros ya no estaban tan metidos en estos juegos, él decidió darle a la música y justamente el primer acercamiento una banda que no se habla mucho de ella, pero es bastante buena y muy importante, que se llama Old Funeral. Para que se den idea, pues aquí estuvo Christian y estuvo también lo que fue, digamos que algunos integrantes de Immortal, como Abad. Entonces, antes de que fuera su proyecto solista, pues estuvo con estos, ¿no? Ya posteriormente se empieza a juntar con estas personitas de Mayhem, donde pues técnicamente ellos solamente querían o le estaban jugando a ser malos, porque pues no eran malos, solamente querían vender una muy mala, Imagen. querían venderse como una muy mala imagen para causar miedo, porque ellos justamente querían proyectar esto. Que algo curioso es que justamente cuando se desarrolla todo esto, ellos no quieren tocar black metal, porque en ese tiempo el auge era el death metal. Entonces, lo que todos estaban tratando de tocar en ese entonces era death metal. Hasta que llegó un punto en el cual cuando sacan su primer material, pues está bastante mal grabado y pues justamente ellos se espantan. La crítica lo recibe bastante mal, pero a ellos les gusta que lo reciban mal. Entonces justamente de aquí sale este sonido bastante peculiar que muchos llegaron a denominar como si a una licuadora le metieras unas piedras. Así es como sonaba el black metal. Entonces, así es como ellos decían que tenía que sonar el black metal, ¿no? Y dejaron de tener esta idea de tocar death metal
porque se dieron cuenta que todas las bandas querían sonar como Morbid Angel. Entonces, ellos querían hacer algo diferente, querían hacer algo más brutal, así que aquí es donde ellos le apuntan a justamente pues rescatar esta ideología nórdica que tienen, ¿no? Entonces aquí ya es cuando empiezan a hacer actos que justamente pues afecten a lo que es el cristianismo, el catolicismo y todo esto, ¿no? Entonces justamente empiezan a tirarle todo esto. Y aquí ya en este entonces, cuando Christian ya es parte de ellos, justamente él sí llevó la ideología a un extremo, porque él sí ya lo creía, él no estaba jugando con esto, y entonces justamente él decide hacer uno de los actos que por los cuales se volvió bastante controversial, y fue la quema de iglesias. Entonces, esto fue lo que técnicamente sentenció al final que tuvo Euronymous, porque cuando Christian justamente da una entrevista para darle publicidad y que este boom de la quema de iglesias lo utilicen como una publicidad para hacer crecer la tienda de discos de Euronymous y asimismo Mayhem, pues Euronymous se echa para atrás porque le empieza a dar miedo. Entonces ahí se empiezan a pelear, ¿no? Y justamente ahí es donde Christian se da cuenta que Euronymous pues solamente estaba jugando, que lo que decía no lo decía en serio, solamente era para creerse malote. Entonces empezaron a aventar indirectas y bueno, al final de cuentas pues Euronymous termina diciendo que va a desvivir a Christian y pues Christian dice, pues tú no me puedes desvivir si yo te desvivo primero. Entonces, eso fue lo que pasó, ¿no? Así es. Esto es importante porque justamente en esta misma época, esta banda de la que hablamos anteriormente, que es Bathory, cambia empieza a explorar otra rama, y aquí es donde nace lo que es el Viking Metal, ¿no? Con el primer disco del cual se tiene registro, que es el primer disco de Viking Metal, o cómo nació, es con el disco Blood, Fire, Death, que es una joyita. Si no lo han escuchado, lo recomiendo que lo escuchen. Especialmente hay una canción que se llama Hoy es un buen día para morir. Esa canción es epiquísima. Sí, sí, sí. Entonces, pues, gracias. Disculpa, es que justamente aquí ya entra esta parte donde yo antes mencioné Vinland, ¿no? Aquí hay un apunte histórico también que está hasta nuestros días. Cada 9 de octubre en la zona norte de Estados Unidos y en la parte este de Canadá se le festeja al explorador vikingo Leif Erikson, ¿no? Entonces, justamente esto que tú venías mencionando, pues también se arrastra de manera histórica a todo esto. Porque mencionaba que dentro de las exploraciones que hacían los nórdicos, los hombres del norte, era pues ir encontrando más y más tierras, ¿no? Había unos que lo veían por el hecho místico de vamos a encontrar la tierra de los dioses, ¿no? O sea, Asgard, ¿no? Recordemos, y aquí un paréntesis dentro de la cultura nórdica, vikinga, ellos decían que existían 9 mundos, ¿no? De hecho, lo que nosotros conocemos como el planeta Tierra, ellos decían que era Midgard, ¿no? Midgard de la tierra de los hombres, ¿no? Asgard, la tierra de los dioses, ¿no? Y así los otros 7 mundos, ¿no? Estaban los gigantes de hielo, pero básicamente era como toda esta cuestión de los guerreros, ¿no? En este punto, ¿no? Ya igual tomaremos un poquito más adelante esta cuestión, donde incluso se habla de mucho de esta cuestión de honor, ¿no? Ya en las canciones, en lo que se fue transformando para hacia allá el tema el tema vikingo en el metal, porque como bien decías, no todo es Viking metal, ¿no? Pero otras, aunque no sean el género como tal, pues toman estas historias, ¿no? Entonces, bueno, en este hecho histórico
llega este álbum que habla de todas estas historias, pero viene desde la cultura del país, ¿no? En Noruega, que es esta parte que se aprende de todas las culturas, cada quien en su región, ¿no? Así como en México, pues sabemos acerca de las culturas prehispánicas, ¿no? Entonces también, pues de ahí se tiene toda esta cuestión, todos estos, pues por ahí digamos, conocimientos, si lo queremos ver de esta manera, y que digo, también hay bandas de metal en México que toman estas historias, toman la parte de la cultura prehispánica ¿no? Y también dentro de la cuestión hispanista también, ¿no? Entonces, pero digo, ya eso es tropicalizar esto que estamos hablando hacia esta región, ¿no? Pero justamente quería hacer como este apunte de todo esto también tiene que ver con Leif Erikson, el explorador vikingo que llegó hasta lo que hoy es Canadá, que en su momento se le llamó Vinland, ¿vale? Ya, adelante. No, y justamente, como dices, los hechos históricos, y bueno, en teoría, la historia tiene mucho que ver en este tipo de subgéneros y principalmente en el metal, ¿no? Habla de todo esto. Entonces, aquí justamente, sin salirme tanto, en algún momento yo platicando con otros amigos, justamente para poder entender el metal, yo les comentaba que no lo vieran como música, como un género musical, sino lo vieran como un movimiento social, ya que como tal, conforme se fueron creando estos subgéneros, fue justamente el resultado de lo que se estaba viendo en ese momento, tanto directa como indirectamente, ¿no? Lo tenemos desde justamente cómo se creó el metal con Black Sabbath, ¿no? Y que venían justamente saliendo de este tema de la Segunda Guerra Mundial, justamente en un lugar lleno de fábricas. Entonces, para entender también a una banda, también tienes que saber el contexto en dónde y cómo se desarrolló. Así es. Sí, es que juega mucho el papel de la historia y el papel de la región, ¿no? A ver, aquí, de esta manera, tropicalizando acá, en su momento, Semican, por ejemplo, tuvo un boom importante porque se presentó en Wacken, fue muy bien recibido y todo, pero coincidió con que también aquí en México se estaba buscando de una manera un tanto política, no me atrevo a decir, y cultural, rescatar mucho el tema prehispánico. Entonces, son dos hechos que coincidieron y fue un boom muy, muy grande por parte de esta banda, ¿no? Un saludo para ellos, claramente. Entonces, digo, de ahí se disgregan otras bandas, pero justamente este apunte es muy importante lo que estás diciendo, o sea, para entender de dónde viene su música y poder entender el concepto, pues precisamente es tanto atrevernos a conocer la región, o sea, investigar un poquito más la región y el contexto histórico que se está viviendo. Sí, tienes ahí completamente la razón. Gracias. Entonces, aquí, retrocediendo un poco, les voy a contar un dato curioso, no verídico, pero que si te empiezas a mover en la escena del black metal es como de esa leyenda que se da de boca en boca, que es increíble, pero que pues no hay ningún hecho, ¿no? Se supone que Quartum cuando conoce a Dead, o en una de las tantas veces que llegan a convivir, porque sí se conocieron ellos, Dead, que también tenía una ideología bastante extrema, porque recordemos que tenía pelitos en la cabeza, entonces Dead le dice a Quartum que pues él no puede tocar black metal porque no siente esa podredumbre, no es digno de tocar black metal. Y entonces Quartum, a raíz de eso, empieza a tocar Viking metal, lo cual no es cierto, pero es bastante épico y bastante curioso si fuera real, ¿sabes? Entonces, continuando con esto, Bathory es una banda sumamente importante tanto en la creación del black metal como en el Viking metal, porque aquí hay bueno, después del Blood for Your Dead ya le fueron tirando más a la onda Viking, pero específicamente hay 3 discos que creo que fueron los discos que marcaron un antes y un después, ¿no? Que aparte de For Your Dead, me parece que posteriormente fue Hammerheart, y después de eso el Twilight of the Gods, que también es una joyita,
Entonces, a raíz de esto, ya es cuando se empieza a tener lo que es el Viking metal, ¿no? Y ya posteriormente, antes de hablar un poco más de esto, lo que decías, hay que hacer un par de aclaraciones, y es que a raíz de esto vamos a empezar a hablar de lo que es el pagan metal y el folk metal. Entonces, ¿cómo se diferencian estos tres subgéneros que pueden ser diferentes, pero en algún punto todos se llegan a cruzar, ¿no? Como que llega un punto en el que, como les mencionaba, coquetean. Entonces, justamente el Viking, pues habla sobre esta ideología vikinga. El pagan habla sobre las religiones precristianas, y el folk es más como música tradicional, e inclusive algunos instrumentos típicos. Entonces, se podría decir que, no es lo mismo, pero en algún momento se llega a cruzar. Y aquí justamente, ya adelantándonos un poquito, hay bandas que nacieron de Suecia, como como Amon Amarth y como muchas otras, que nacieron siendo death melódico, y justamente por tocar temática vikinga, sí podrían catalogarse como Viking, pero no son meramente Viking a comparación de bandas como Bathory, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, en el caso de Amon Amarth, ¿no? Que es como dentro de la temática Viking, pues como lo más conocido, ¿no? Al menos ahorita. Pues ellos sí entran, o sea, como bien lo decías, ellos entran más en el melodic death metal, ¿no? Pero justamente también se engloban en el tema del Viking metal, precisamente porque pues, sus letras van de ello, ¿no? O sea, de hecho, pareciera incluso que, bueno, no pareciera, más bien sus álbums son temáticos. O sea, llevan las canciones incluso llevan cierta secuencia, ¿no? Entonces rescatan mucho esta cuestión de las sagas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo 3 sagas como así muy, muy en particular. La saga de Ragnell, así es el nombre. La saga de Gisli. Esta es como muy, muy poética, de hecho. Y la de El Valle de los Salmones, una epopeya familiar que, paréntesis, dentro de la misma cultura nórdica se daba mucho valor al tema de la familia. Hace ratito yo mencionaba el tema del honor, ¿no? Entre ellos, ¿no? Entonces, sí, esta última saga, la del Valle de los Salmones, habla mucho de esta unión familiar para salir adelante ante las tribulaciones, etcétera. De hecho, si no mal recuerdo, tiene que ver mucho ya cuando eran los viajes, incluso o la exploración de Islandia, ya que estaban bien instalados, a Groenlandia, ¿no? O sea, porque ya era conocer otro mundo de alguna manera, ¿no? Entonces, esa cuestión. Y menciono esto y digo, hay muchas más sagas de esto, pero justamente porque Amon Amarth viene mucho de esta cuestión, ¿no? De la lectura de las sagas y el llevar estas historias. Y aquí un dato muy interesante, ¿no? Tú mencionabas que incluso dentro del mismo, esta tendencia que hubo del Black hacia el Viking, de alguna manera tuvo que ver la literatura de Tolkien. Pues resulta que Amon Amarth está en la lengua Sindarin de los elfos que creó el profesor Tolkien para esto, y Amon Amarth significa monte del destino. O sea, que volvemos al punto, como tú bien lo dices, ya entrando en esta sección, sin ser una temática completamente viking o dentro de este concepto, pero Amon Amarth rescata desde el inicio, ¿no? De dónde viene todo esto, ¿no? Y viene esta correlación que existe en el mundo del pagan, el viking y el folk, ¿no? Amon Amarth no tanto el folk, pero sí en este sentido viking y pagan, ¿no? Entonces, hay un punto donde justamente se terminan entrelazando también. Y justamente también hay otra banda que también tiene un nombre importante dentro del Black, Gorgoroth, me parece que también el nombre viene, ¿no?
de Tolkien. Así es. Y sí, justamente es un valle en Mordor. Recordemos que Mordor es la tierra donde está Sauron, que es el señor oscuro, ¿no? De la tercera edad del Legendarium de Tolkien. Y justamente un valle dentro de Mordor es Gorgoroth, ¿no? Que precisamente de ahí viene el nombre de esta banda noruega. Sí, y pues prácticamente todo lo que es el proyecto de Christian está basado en Tolkien. Así es. Entonces, bien, continuando con esto, a ver, es que para no revolverme. Ok, otra de las bandas también importantes que surgieron después de Bathory fue Enslaved, ¿no? Antes que Dale. justamente uno de los integrantes tiene un nombre bastante peculiar y justamente aparte de eso, actualmente, pues técnicamente la mayoría de las bandas que tuvieron la oportunidad de convivir con Quorthon o en algún momento conocerlo, me parece que este año terminan la gira que se va a disolver un rato y es que traen el tributo a Bathory, ¿no? En memoria de Quorthon, que es Blood, Fire, Death, que lamentablemente no tocó México porque un festival se canceló. Sí. Y justamente, ¿no? Forma parte de esto, de esta banda. Es más bien, es un supergrupo rindiéndole tributo a una de las bandas que influenciaron bastante tanto al Viking como al Black y que fue muy importante dentro de este mundo del metal. Entonces, partiendo de esto, ya justamente, a ver, no, aquí ya no estoy tanto en conocimiento porque sabes que no consumo tanto estos subgéneros, pero bandas también como Monogram también empezaron a tener este tipo de seguir la cuestión ya sería más pagan y Viking, ¿no? Si no estoy diciendo mal las cosas. Sí. No, de hecho, Monogram, ellos son de Suecia, que de hecho tuvieron 2 presentaciones en México. De hecho, Monogram es el nombre de un lobo dentro de la mitología nórdica. Entonces, y de hecho el mismo logo de la banda, en la parte del medio, es un lobo con la cabeza hacia arriba, ¿no? Entonces, desde ahí, digo, o sea, viene esta temática, entonces sí, justamente Monogram entra dentro de esta tendencia, ¿no? ¿Y qué otra banda habías mencionado? Enslaved. Enslaved, sí, totalmente. Hay una banda que va a venir al Metal Christmas, pero no sé cómo se pronuncia. Triping. Thirfing. Que también es importante, ¿no? Sí, de hecho, Tyr es una deidad también nórdica. Entonces, a ver, digo, de manera global se conocen a Odín, Freya, Thor, Loki, ¿no? Pero también hay otras divisiones, ¿no? Recordemos que hay 9 mundos, ¿no? Entonces los 9 mundos pues también tienen que ver con diferentes, si no deidades, sí con ciertas, se me fue el nombre, como ciertos personajes, ¿no? Como las Nornas, que son las 3 tejedoras del destino de todos y que están en las raíces del Yggdrasil, que es el árbol de la vida. Que, ojo ahí, yo al principio mencionaba el tema de la correlación con celtas. El árbol de la vida, muchos aquí en Occidente lo conocemos por los celtas, pero viene desde el Yggdrasil, que es el árbol de la vida de la cultura vikinga, ¿no? Entonces, justamente de ahí viene el nombre de esta banda, Thirfing, de Tyr, ¿no? Que es una deidad, si no me equivoco, de hecho es una deidad femenina. Ahorita que lo estoy ahí recordando, ¿no? Y justamente, ¿sabes? Acabo de recordar de otra banda que también es Tyr. Justamente que creo que ya tienen rato sin venir, si no mal recuerdo. Sí, ya es un rato. Yo nunca he tenido la posibilidad de verlos, ¿no? Pero sí, y es una banda que justamente es oriunda de las Islas Feroe. Entonces, por ahí, no se contempla dentro del espectro grandioso de los reinos vikingos, pero
entra dentro de esta cultura, que es una de las nacionalidades que por ahí mencionamos también desde un inicio, ¿no? Y que justamente yo recuerdo, creo que te comentaba de un concierto emblemático al que quería ir, pero no pude ir, que venía en combo con otra banda que era Fintro, que también entra dentro de este tipo de bandas. Así es. Entonces, aquí ya hablando un poco más acerca, ya sin englobarnos tanto a los subgéneros, porque también creo que va a ser un poco tedioso, pero les estaremos Sí. explicando poco a poco. Eh, Después de la evolución del Black, el Viking empezó a hacer igual su evolución. ¿Por qué? Porque de igual manera muchas otras bandas empezaron a inspirar en esto y empezaron a tomar tanto ideología como justamente la música típica o tradicional de justamente, a un momento, ahí está, ya, perdón. Justamente nos dio fuck, allá. ¿En qué me quedé? Ok. Entonces empezaron a evolucionar, ¿no? Hasta tener justamente bandas que tal vez no sean tan agresivas hoy en día, pero que siguen teniendo bastante poder. Una de estas, más que banda, es un proyecto, ¿no? De una mujer. Y estoy hablando de Mirkur, que justamente también es un proyecto bastante bueno. Cuando yo lo vi, pensé que era black metal, ¿no? Por el logo, pero ya cuando lo escuché, digo, no era lo que esperaba, pero estoy bastante conforme. Sí, sí, de hecho también de las mismas Islas Feroe tenemos a esta mujer guapísima, bueno, a mí a pesar, muchos no comparten la idea, pero Eivor Tholsdatir, ¿no? Entonces, Eivor que justamente también hace como música atmosférica, muy parecido, bueno, no parecida a la música, pero me refiero dentro del género como Mirkur, ¿no? Entonces, que vienen rescatando toda esta cuestión vikinga, ¿no? Aquí, aprovechando que ya te interrumpí, también algo que tuvo como mucho auge con respecto a la temática vikinga, pues justamente son estas bandas de atmosféricas, ¿no? Y tuvieron mucho auge a raíz de la serie de Vikingos, precisamente, ¿no? Entonces, la verdad, bastante recomendable, es un trabajo bastante bien hecho. Ahorita vamos a hablar incluso de Einar Selvik, que hace cameos ahí en la misma serie, ¿no? Vikingos, la serie Vikingos, está basada en las sagas, justamente de las que venimos hablando, ¿no? En las sagas nórdicas. Obviamente, pues al final es una serie, le tuvieron que meter trama, obviamente hay notas de los autores, etcétera, etcétera, cosas que se tienen que pues acomodar para, es algo que se vende al final de cuentas, pero sí rescata mucho dentro de las mismas sagas, porque incluso hay personajes que históricamente ni siquiera se pudieron haber conocido, no eran como ni de la región ni de la época, ¿no? Pero bueno, funcionó para la historia, ¿no? Y la verdad que es un trabajo bastante bueno. Es una, y lo menciono de esta manera porque es, yo creo que una muy buena introducción, si están interesados en este tema, y obviamente después pues ya cada quien pues buscar como esta parte y cultivarse un poquito más si es del interés de ustedes, ¿no? El saber sobre esto y claro, poder entender incluso de la música de las bandas de las que estamos hablando, las letras e incluso hasta la vestimenta, que también ahí juega, bueno, la imagen, vaya, que juega un tema bastante importante, ¿no? Tan solo lo mencionabas con Monogram, ¿no? Que, pues digo, de entrada el nombre tiene que ver con la cultura y el dibujo que está dentro del mismo logo, ¿no? Entonces, pues ahí ese pequeño apunte, pero sí tiene que ver mucho con la música atmosférica. Sí, bueno, también ya a partir de esto, también mencionar a bandas como Eldamar o como Hellhut. Ahí hay otra que se me acaba de ir, porque hasta donde tengo entendido también Hellhut es como un supergrupo, ¿no? Porque dentro de Hellhut, o bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien. Heilung, ¿no? Hilo, Hellhut, algo así. Es Heilung, los alemanes. Heilung, bueno, dentro de Heilung hay personas que tienen otros proyectos aparte, ¿no? Ah, sí. Entonces, de hecho, escucharlos es como si estuvieras escuchando
Es que es algo bastante espiritual, ¿sabes? Más allá de lo musical, sí está muy cabrón su concepto. Sí, es que, a ver, dentro también de la música atmosférica que tiene, que rescata la temática vikinga, hay quienes se abocan a diferentes cosas, ¿no? De hecho, sí, Heinlung, es una muy buena banda. Sí hay que, no es fácil escucharlos, o sea, sé que me escucho bien payaso con ese comentario, pero la neta, no es fácil escucharlos, o sea, sí hay que darle como revisión a la música porque hay muchos elementos que están al mismo tiempo, ¿no? Pero como bien tú lo decías, ellos se abocan como más a este tema ritual, ¿no? Dentro de la cultura nórdica, ¿no? Porque también, por ejemplo, ya hemos hablado de Bardruna, que ahorita quiero retomar algo por ahí con ellos. Bardruna habla más de esta conexión con la naturaleza del hombre, o sea, cómo era esa parte espiritual, ¿no? Del hombre en conexión con la naturaleza, ¿no? Entonces, y sigue siendo música atmosférica donde retoma la cultura nórdica, ¿no? Entonces, también cada grupo pues va tomando esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, la banda francesa Skold, ¿no? Que ellos hablan más como de esta parte rúnica. Skold. No, es que a ellos les aumentas una D al final. Entonces, ellos hablan más de esta parte de las runas, ¿no? Y no desde un enfoque espiritual, hasta me parece muy, muy, ¿cómo decirlo? Como muy, no ñoño, pero sí muy, de cultivarte, de entender ese juego rúnico, al final de cuentas, ¿no? Más allá del tema místico que se puede entender, etcétera, ¿no? Pero justamente ahí entra esa cuestión, ¿no? Entonces, y sigue siendo, aunque Scott no termina siendo tan atmosférico, pero sí dentro de esta cuestión, ¿no? Y aquí hay algo muy importante, estamos hablando de diferentes nacionalidades que no tienen nada que ver con Noruega, Suecia, Dinamarca, etcétera, ¿no? Porque incluso también una banda que ya en algún momento mencionamos aquí, Midland, ¿no? Que ellos son rusos, ¿no? Entonces, ellos también hablan mucho de un tema muy pagano, o sea, como que la parte muy, muy pagana dentro de la cultura nórdica, ¿no? Y no entendiendo pagano desde una visión cristiana, sino desde una cuestión dentro del mismo, de la misma población vikinga o nórdica, vaya, ¿no? Que ya entra mucho este tema de los oráculos, ¿no? Ciertos simbolismos, ciertos rituales, ¿no? Por ejemplo, Midland se va más hacia ese tema, ¿no? Tenemos otra banda francesa que se me fue, Ivar, ¿no? Ivar, que son dos integrantes, es una chica y es un chico que está como en esta especie de consola que es como muy tecno, ¿no? Pero que con la base nórdica y ellos sí se hacen más como una mezcolanza de todo esto que estamos platicando, ¿no? Entonces, digo, está muy, muy, muy variado todo este rollo al final del día, ¿no? Y hay muchos grupos que lo van retomando al final de cuentas, ¿no? Entonces, ahorita voy hacia Bardruna y Einar Selvik, ¿no? Sí, bueno, justamente aquí también para hacer un apunte, es que si quieren ir conociendo todo este tipo de bandas, también así como para adentrarte al metal, hay como que una tipo de sugerencia de primero consume esto, después vas a consumir esto para que puedas consumir esto, porque como bien lo decías, hay bandas que no son digeribles de escuchar y sí, se escucha mamón, pero sí tienes que educar tu oído para poder después disfrutar, porque si entras de lleno con ciertas bandas, una de dos, o te van a aturdir, te van a aburrir o simplemente las vas a odiar. Entonces, sí es importante. Entonces, justamente Vikings, o bueno, la serie de Vikingos, sí te puede dar un intro justamente a todo esto, tanto para todo lo que es la cuestión nórdica, para que igual conozcas un poco de historia, también para que te vayas justamente familiarizando con la música y posteriormente dentro de esto vas a poder explorar un poco dentro de todo este mundo. Ahora, justamente aquí hay otra banda que antes de que se me olvide el nombre, porque por alguna razón cada que quiero buscar esta banda se me olvida y me acabo de acordar ahorita. Hay una banda que se llama Omnia que también es bastante buena, ¿no? Que entra dentro de esto. Entonces, sí. Ahí Omnia pues rescata un poquito más como
sí los temas un tanto nórdicos, no tan a profundidad, porque también tienden mucho a esta cuestión celta, pero no tampoco tan profunda, sino más como esta conexión con la naturaleza, ¿no? De hecho, ellos dos, los principales integrantes, ¿no? Porque en total son 4 músicos, pero los dos principales que creo que son incluso pareja, hasta donde yo sé, Ujú. incluso en Europa son como de los principales promotores del cuidado de la naturaleza, como promotores incluso ya también de esta ideología del veganismo, y cosas como ya más en ese sentido, ¿no? Como ya una mezcolanza de sí de los celtas, sí de lo nórdico, pero aparte activismo actual, ¿no? Entonces sí, Omnia también tiene su rollito ahí celta, hasta pagano, de hecho, desde el mismo nombre. Entonces, ahí sí, pagano desde la visión cristiana. Eso sí, ahí sí, ¿no? Entonces, adelante y continuamos con, con lo demás. No, y bueno, justamente estos son ejemplos de que una banda pagana puede ser tanto Viking como también al mismo tiempo folk. Y así, entonces justamente es por eso que no quería como que centrarme en de, vamos a hablar solamente del Viking, luego del pagan y luego del folk, porque es un poco imposible, ¿sabes? Es que están Entonces, correlacionados, están sí. correlacionados totalmente, ¿no? Y lo vemos en las colaboraciones que tienen ellos, ¿no? Yo sé que a ti te gusta mucho el tema Odin, ¿no? De la banda Faun, que tiene que es en colaboración con Einar Selvik. Einar Selvik es el líder y fundador de Bartruna, ¿no? Esta banda que musicalizó hasta cierto punto parte de la serie de Vikingos. Es donde yo digo que Einar Selvik tiene, si no mal recuerdo, 3 cameos dentro de la serie, ¿no? Entonces, y rescatando el comentario que tú hacías hace un instante, si les interesa mucho esta temática y a lo mejor van comenzando o a partir de esto les generó el interés, la serie Vikings es un muy buen intro, ¿no? Pero sí muy importante que después ustedes puedan documentarse para también ir explorando más temas de la música, ¿no? Tomemos en cuenta que Faun rescata el tema germánico, ¿no? De la música. Por pueblos germánicos estamos hablando de lo que hoy es Suiza, Alemania, obviamente, Hungría, parte de Hungría y los Países Bajos. Todos estos países de la actualidad tienen una raíz germánica. Y sin temor a equivocarme, también como por ahí un poquito el tema de Bélgica, ¿no? Entonces, también se me fue Luxemburgo, Liechtenstein, ¿no? Todos estos países que son germánicos, ¿no? Tienen estrecha relación con los países vikingos, tan solo por compartir frontera con lo que hoy es Finlandia, ¿no? Entonces, también ahí viene mucho esta mezcolanza en ese sentido, ¿no? Entonces, a ver, es que incluso esto también, hace rato, ya, bueno, hace ya un ratito hablábamos acerca de las exploraciones de los nórdicos, ¿no? Recordemos que ellos llegaron a lo que hoy es Reino Unido, ¿no? Bueno, la Gran Bretaña, que ya podemos entender Irlanda del Norte, Irlanda, Escocia, Gales, Inglaterra, etcétera. Toda la isla, ¿no? Entonces tuvieron comunidad ahí. Ahorita hablo de otros hechos históricos por ahí y una discusión que se generó en nuestro canal en TikTok, en Instagram, perdón, por Oye, haber publicado. Sí, ¿me escuchas? sí, sí. Creo que tenemos problemas técnicos. No, yo sí te veo y te No sé si escucho soy solo bien. yo. Pueden confirmar. Yo te Sí, veo y se te congeló escucho. tu imagen y no alcancé a escuchar lo último que dijiste. Ah, ok. Lo retomo, no hay problema. No sé si ya me escuchas bien. En los comentarios, si nos pueden poner si se ve, si se escucha bien todo esto, por favor, para poder continuar. Las redes sociales y pues también eh,
Recordarles algo que no mencionamos, gracias, que todos los miércoles tenemos un programa de radio y que posteriormente para Ruido Sagrado, que justamente tenemos los links en nuestros perfiles, y en YouTube ese mismo día por la tarde se sube el programa como audio, que afortunadamente no nos lo han baneado, entonces para que vayan a verlo. Es algo parecido a lo que hacemos aquí, pero con música, y un poco más resumido, lo cual lo hace un poquito más entretenido. Me parece que el programa que sigue va a ser especial de Vivaldi, ¿no? Así es, aquí igual, si están de acuerdo conmigo, Vivaldi fue el primer metalero de la historia. entonces ahí exploraremos la influencia de Vivaldi en lo que conocemos hoy dentro del metal y cómo sus estructuras musicales han impactado o más bien, no impactado, sino más bien cómo los músicos dentro de diferentes subgéneros del metal lo han rescatado para producir su propia música, ¿no? Así es. Muy bien. A ver, ¿qué fue lo último que me escuchaste? Bueno, repite prácticamente todo a raíz de lo de... ¿Qué estamos hablando? ¿De Vikings? Bueno, de vikingos. Estabas hablando de Wardruna específicamente. De ahí para acá. Sí. No, justamente yo estaba mencionando que, bueno, a ver, de Wardruna, pues dentro de sus canciones habla del tema de la conexión del hombre, el ser humano con la naturaleza, ¿no? En diferentes facetas. Desde la parte con los animales, la parte con el agua, ¿no? Es un elemento como muy importante ahí. Cada animal también tiene ahí sus cuestiones, ¿no? Por ejemplo, representan lo de una osa, con el tema Virna, ¿no? Que es el último, bueno, del último álbum de Wardruna. Raido, que es una runa, y está representada por un caballo, ¿no? Entonces también, o sea, toda esta cuestión, ¿no? Ya, y bueno, dentro de toda esta mezcolanza musical que se genera, hablaba también de rescatando lo que hablábamos de los exploradores nórdicos, ¿no? Donde ellos, tuvieron convivencia con todo lo que es la Gran Bretaña, mencionaba los países, ¿no? Las dos Irlandas, con Escocia, Gales, Inglaterra, ¿no? Con todos los reinos de la época, ¿no? De hecho, hay un dato, pues, histórico. Algunos de los reinos que fueron vencidos o que llegaron a acuerdos por tierras con los hombres del norte, en la Gran Bretaña hoy día, pues tuvieron reyes de origen nórdico, ¿no? Sobre todo daneses, como que a los daneses se les daba mucho esto de vamos a hacer trato y pues yo me quedo en esta tierra y yo dirijo, ¿no? Entonces, era mucho esta cuestión, ¿no? También exploraron el Mediterráneo, ¿no? Entonces, por ahí también el sur de Francia, ¿no? Esta conexión que tuvieron con los moros, es decir, los musulmanes que ocupaban el sur de la península ibérica, que hoy es España y Portugal, ¿no? Entonces, les tocó esa época, ¿no? Donde había dominio musulmán en el sur centro de lo que hoy es España, ¿no? Entonces también esta conexión que tuvieron con otros países de la África del Norte, ¿no? Y adentrándose más hacia el tema con los itálicos, con los griegos, ¿no? Por la parte de Finlandia, que fueron bajando hacia Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Moldavia, Rumania, ¿no? Y hasta llegar a Kiev, ¿no? Que ya lo mencionamos antes, ¿no? Fundando el pueblo Rush, que después dio a Rusia, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con eso? ¿Por qué menciono todo esto? Algo que les ayudó a ser exploradores y conquistadores y saqueadores y todo lo demás, ¿no? O incluso comerciantes, ¿no? Pues ayuda mucho a esta integración de las culturas, ¿no? Y que hoy vemos reflejado en la música. Por eso es que muchos de estos países que mencioné, pues tienden a retomar parte de
de esta cultura, ¿no? Porque al final también se hizo propia, ¿no? Porque ya hubo a quienes les gustó la zona a la que llegaron y ahí se instalaron, ¿no? O sea, entonces, pues viene esta cuestión, ¿no? Y por eso es que quedaron como estas, ¿cómo decirlo? Comunidades, ¿no? Que fueron rescatando toda esta cuestión, ¿no? Y ya lo mencionábamos antes, ¿no? Cuando llegaron y poblaron Islandia, cuando avanzaron y llegaron a Groenlandia, hasta toparse con los nativos americanos en el norte del continente, llegando a Canadá, ¿no? Entonces, ahí todavía fue un choque todavía más grande, me parece, ¿no? Y me refiero a choque en el mejor de los sentidos, esta cuestión de cultural, al final de cuentas, ¿no? Entonces, y al punto al que quiero llegar es cómo es que los diferentes grupos que hemos mencionado, y claro que hay muchísimos más, porque este es un mundo musical realmente inmenso, pues retoma mucho esta cuestión, ¿no? Y aquí es donde que voy a hacer el comentario acerca de Einar Selvik, que ya como mencioné antes, él es el líder y fundador de Wardruna. Él fue baterista de Gorgoroth, justamente, ¿no? Él fue baterista en algún momento de Gorgoroth, y precisamente cuando él sale de Gorgoroth, de hecho, espero estar pronunciando bien su apodo, que es Quitarbron. Voy a checar si no hay en los comentarios ahora que se publique el video, lo voy a anotar, que la traducción básicamente es el Cuervo Blanco. Ese es su apodo, el Cuervo Blanco. Entonces, ese era el nombre que usaba cuando tocaba en Gorgoroth, ¿no? Y ya se quedó. Tan así que esa es una de las canciones ya con Wardruna, ¿no? Entonces, hay un dato cómo se conecta nuevamente todo esto, ¿no? Una banda de black metal, ¿no? Una de las más reconocidas y tal vez con uno de los sonidos más crudos que podemos escuchar, tuvo como baterista a alguien que hace una música atmosférica increíble, ¿no? O sea, la verdad, totalmente recomendable. Entonces, ahí ese punto. No sé si tú sabías ese tema de Einar Selvik. No, la verdad es que no. No me sorprende porque, sí. Como ya lo habíamos comentado, no recuerdo en qué edición, todos eran amiguitos, ¿no? Porque pues, al final de cuentas, Europa no es muy grande, es más grande en México. Entonces, pues estaban bastante cerca y pues básicamente Europa, en cuestión de metal, se podría decir que es como tal el epicentro del metal, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, se debieron de haber cruzado en algún festival, o tal vez cuando eran jóvenes, no sé, uh-huh. Y posteriormente fue que crearon los proyectos, ¿no? Porque sí. Pues justamente ejemplos te podría dar también algunos otros, como por ejemplo, hay una banda francesa que se llama Alcest, que también me gusta mucho. El líder y creador de Alcest, que no sé si se pronuncia Niche o Niche, anteriormente estaba en una banda que es bastante controversial de black metal, ¿no? Que se llama el Peste Noir. Peste Noir, sí. Entonces, pues son muy fascistas, ¿sabes? Okay. Es el NSBM, ¿no? El black metal, que es bastante criticable, por así decirlo, ¿no? Y funable. Entonces, justamente hace bastante funable. Digo, Peste Noir, ya hablando musicalmente, tiene rolas bastante buenas. Sin embargo, como dato curioso, es que algunos fans del Peste Noir, me parece que solamente grabaron un disco. Entonces hay muchos fans de Niche que le han llevado material de Peste Noir y no se los quiere firmar porque pues, es una etapa que prefiero olvidar, ¿sabes? Okay. Entonces, hablando del mismo Niche, hay una banda que es más como una woman band que se llama Sylvain, no sé si los has escuchado. No, realmente no. No recuerdo de dónde son, pero bueno, Nietzsche también fue el baterista de Sylvain en sus primeras épocas. Uh-huh. Entonces, de hecho, Sylvain ha participado con Alcest y así. Entonces,
te digo, no me sorprende, pero está bastante curioso el dato, ¿no? Sí. De hecho, hay unas, bueno, de Faun, que también venimos hablando de ellos. Ellos se han dedicado mucho a hacer diferentes colaboraciones y dentro de el folk metal tienen una colaboración con Helveti, los suizos, ¿no? Entonces, Sí. la canción se llama Gideon, ¿no? Entonces, es como muy folk al principio la canción y la mitad es meramente folk estilo Faun y después rompe con el metal, el folk metal de Helveti y termina un tema bastante potente, ¿no? Entonces, bueno, ellos han colaborado tanto que esta Laura Fella de Faun es la esposa de uno de los guitarristas del Helveti. Entonces, ahí tanto fue la relación que ahí está, ¿no? Entonces, también Faun tiene una colaboración con Mijael, el vocalista de In Extremo, otra banda de folk metal alemán. Entonces, también esa cuestión. Y ya en un tema medio campirano de Alemania, también Faun tiene una colaboración con el vocalista de una banda que se llaman Santiano. Santiano no tiene nada que ver con el metal y sin embargo ha tocado en Wacken, así en el escenario principal, así porque Santiano es más como una banda campirana, ¿no? Como balada alemana, ¿no? Temas bastante buenos, es una banda que me gusta mucho. Y Faun tiene una canción con el vocalista de Santiano, ¿no? Que se llama Tanz mit mir, que significa baila conmigo, ¿no? Y termina siendo una balada folk bastante coquetona, ¿no? Entonces, está rico el tema, ¿no? Entonces, ¿cómo se amplía toda esta cuestión? Pero justamente Faun se ha dedicado mucho a hacer este tipo de colaboraciones, ¿no? Que vuelvo al punto, sigue enriqueciendo todo este tema. Y estamos hablando de los temas germánicos, pero que no se desligan, como tú bien dices, o has venido diciendo a lo largo de este programa, no se desliga del tema nórdico e incluso pagano, ¿no? Porque también Faun tiene, o la canción incluso por la que yo conocí ese grupo, se llama Walpurgisnacht, que se traduce como Noche de Brujas, ¿no? Entonces, y el videoclip es una aquelarre y todo este rollo, entonces, pues bueno, va de todo esto, ¿no? Que de hecho ya si nos metemos ya en concreto a ese tema, también se puede sacar algo bastante amplio, ¿no? Que es hablar de la noche de Walpurgis y todo lo que tiene que ver con las brujas, la brujería, la concepción del satanismo, etc., ¿no? Sí. Entonces, bueno, sin salirnos tanto del tema, para que no se me olvide este apunte, hablando de colaboraciones, igual regresando a Amon Amarth, me recordaste justamente la colaboración que tienen con Saxon, ¿no? Que de igual manera es un poco que rompe porque Saxon pues no es tan agresivo como Amon Amarth y aún así se lleva bastante bien el tema. Que no recuerdo cómo se llama, pero tienen una colaboración juntos. Se llama, es muy difícil, es Vikings and Saxons. Oh, yeah. ¿Sale? A ver, quiero hacer un apunte porque ojalá que la gente que criticó que colocamos ese tema en alusión al partido en el Mundial se llenó de comentarios de es que Amon Amarth son suecos, no noruegos. A ver, ya sabemos. Eso es cierto. Ya pero el tema nunca dice Suecia e Inglaterra. Dice vikingos y sajones. Porque si hablamos incluso de Inglaterra, son anglosajones, es la mezcla de esos pueblos, ¿no? Lo que funda ya como tal Inglaterra. Y todo lo que ya se desembocó después en lo que es Gran Bretaña y Reino Unido y todo lo como le llaman. Ahora, incluso el tema, la canción, no habla ni de noruegos ni de suecos, habla de daneses. Justamente en esto que decía que había ciertos pueblos que se asentaron, bueno, más bien ciertos exploradores que se asentaron en tierras británicas. No recuerdo el nombre del rey danés que pues fundó o extendió su reino en tierras británicas en Wessex, y justamente la canción habla de cuando van estos guerreros soldados británicos para expulsar a los daneses, ¿no? De tierras británicas. Entonces, o sea,
si nos ponemos ya exquisitos en el tema, pues no habla, la canción no habla ni de viking, ni de suecos, ni de noruegos. Habla de los daneses. Entonces, ojalá que esta buena gente por lo menos también haya explorado o tan siquiera leído la canción como tal, porque ahí lo dice, justamente ahí lo menciona. Entonces, volvemos al punto. Te retoman a hechos históricos y terminan haciendo estas colaboraciones tan interesantes. De hecho, cuando salió el tema, a mí también me saltó demasiado, ¿no? Porque Saxon es la vieja escuela del heavy, ¿no? Entonces, sí. O sea, sí, totalmente es heavy puro y duro, ¿no? Y de repente con Amon Amarth, que si los comparas, Amon Amarth es mucho más agresivo que Saxon, ¿no? Entonces, pero la verdad que la colaboración les quedó genial, está muy interesante, es un temazo para que tengan la oportunidad de escucharlo. Y la verdad que esa colaboración es muy interesante en general, ¿no? ¿Cómo ves? Sí. Sí, justamente. Y bueno, hay otras bandas que igual son populares y comerciales que se pueden considerar tal vez Viking, que también son Melodeath, que serían bandas como Ensiferum. O tenemos otra banda que es un poco más true, si así lo quieren ver, que es Unleashed, que fueron son suecos, que fueron los primeros, me parece que la primera banda de death metal en incorporar temática vikinga. Entonces, justamente podría ser una muy buena opción en lugar de Amon Amarth. Y si quieres algo un poquito más agresivo que Ensiferum, porque Ensiferum pues, también no es como que sea muy tranquilo. No. Y también, por ejemplo, a Ensiferum, que son de Finlandia, a ellos les pasa lo mismo que a Amon Amarth. O sea, no entran como tal en el concepto del Viking, ¿no? Musicalmente hablando, si queremos verlo así. Pero sus letras van de ello y su temática va de ello. Entonces, pero, por ejemplo, aquí en Ensiferum hace más alusión a la parte del guerrero, ¿no? el héroe, ¿no? Entonces va más a esa temática, ¿no? Entonces, sí es como igual, melodic death metal, ¿no? Pero va abocado, sus letras van muy enfocadas a la parte de las batallas y la parte del honor, la espada, ¿no? El que somos dos y vamos a trabajar en conjunto, o sea, como mucho esta cuestión, ¿no? Entonces, me acordé de una banda española que se llama Lépoca. Tienen una canción que se llama Berserkers, ¿no? A ver, es un tema más cotorro. O sea, no, o sea, es una banda de folk metal español y toma esta parte de los vikingos, ¿no? En este tema que se llama Berserkers, ¿no? Y parece un tema más cotorro. Y ya nada más como apunte, a ver. Esta imagen del hombre del norte, el guerrero que se ponía la piel de un lobo, ¿no? Era un guerrero mucho más agresivo, era también como muy este tema de mercenarios. De hecho, si queremos como traducir del berserker al español, es como un mercenario, ¿no? Era esta cuestión, a veces como estos sicarios, tal cual. Espero que por esa palabra no nos tumben el video. Pero bueno, entonces, los berserkers, consumían sustancias, lo cual los hacía de por sí unos guerreros implacables, ¿no? Y todavía encima en sustancias, pues eran todavía más agresivos, ¿no? En sus combates. O en las tareas que ellos, pues, al final terminaban haciendo para lo que les pagaban, ¿no? Al final del día. Entonces, pues ahí ese apunte también. No todo mundo podía ser berserker, también tenían como ciertas características, ¿no? Como toda sociedad, o sea, había que eran como los tipos bardos, ¿no? Que eran esos que iban contando historias, iban de pueblo en pueblo contando las historias, ¿no? Contando las osadías de algún guerrero, ¿no? Entonces, ahí ir anunciando estas cuestiones, estaban los oráculos, estaban las brujas, estaban, pues los berserkers, los guerreros, los campesinos, o sea, es algo muy, 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 muy amplio, ¿no? Entonces, me atrevo a decirlo porque para que si se animan a explorar toda esta música de la que estamos hablando,
habla de toda esta temática, pero sí, la verdad es que para entenderle, sí hay que documentarse, o sea, sí hay que poner atención a las letras y documentarse para entender el hecho histórico y la región de la que están hablando, ¿no? Porque mencionabas a la banda Tyr. Si bien es cierto que está dentro del concepto del Viking metal, es un metal bien extraño también, ¿eh? O sea, también, no sé, los acordes tampoco están tan sencillos de digerir musicalmente hablando, ¿no? Entonces también es un tema de ahí ponerle atención. Y un concierto que dieron incluso con la Sinfónica de las Islas Feroe lo hace todavía más difícil si quieren comenzar por ahí. Entonces, poco a poco, ¿no? Y yo creo que es algo que le pasa mucho a la banda también de Islandia, a Skalmuth, ¿no? Entonces, también, una buenísima banda, pero también sí hay que ponerle como mucha atención para entender su música, ¿no? Porque también traen un concepto, o sea, yo los metería a ellos en un... es que ni siquiera es death, ¿no? O sea, sí, traen como su propio rollo ellos, ¿no? Con su música, pero también un tanto melódica, rescatan mucho el tema melódico dentro del metal, pero está muy abocado a la cuestión ¿cómo decirlo? Del viajar, ¿no? De estas idas y vueltas para ir conociendo, ir explorando lugares, ¿no? Habla de ciertas deidades también de la cultura nórdica, y muy buena banda, Skalmuth. Entonces ellos son de Islandia, y también tienen un concierto bastante bueno con la Sinfónica de Islandia, ¿no? Entonces estuvo, yo creo que toda Islandia fue ese recinto porque se ve muy grande. Y Islandia no es un país grande. No, es muy grande. Sí, entonces, esa cuestión, ¿no? Entonces, pues sí, digo, ahí es un mundo enorme todo este tema que comprende la cultura nórdica, el viking dentro del metal, ¿no? Que tanto, así que nos metimos en los temas atmosféricos, ¿no? Y también hay bandas, ¿no? Que rescatan mucho este tema. Por ejemplo, hay una banda rusa que se llaman Gray, ¿no? Pero ellos incluso, su tema más famoso tiene que ver con la cristiandad. Es una banda de folk metal, ¿no? Pero rescatan mucho los temas nórdicos, pero justamente también ellos ya hablan mucho de este tema del cristianismo. ¿Y a qué voy con esto? Su canción más escuchada en español se llama En los brazos de María, ¿no? Le habla de la historia de un explorador, ¿no? En las tierras de la vieja Rus, ¿no? Hoy Rusia, ¿no? Entonces, que justamente lo que lo termina salvando dentro de esta visión cristiana, pues precisamente es el encomendarse a la protección de la Virgen María, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? También esto nos abre otro tema. Ubicamos las banderas de los países como Islandia, Dinamarca, Islas Feroe, Noruega, Dinamarca y Finlandia. Todos son una cruz. Esto es por la conversión al cristianismo de estos países, ¿no? Y de hecho eso fue lo que le dio origen a esta cruz. Se llama Cruz del Lobo, ¿no? Sí es una cruz invertida porque se toma dentro de la cristiandad, el tema de San Pedro, que fue crucificado de cabeza, y en la parte de arriba justamente es la cabeza de un lobo, ¿no? Entonces es esta mezcolanza, ¿no? De la cultura nórdica. Sabemos que también dentro de esto, este animal, el lobo, tiene una importancia bastante importante que tiene que ver con la lealtad, la protección, el cuidado, etcétera. La conexión con la naturaleza. Por ahí Vardruna tiene un tema que se llama Voluspa. Bueno, no es de ellos, de hecho es un poema que se rescata de la cultura vikinga, ¿no? También el tema Dro, ¿no? También habla de esta relación del hombre y la naturaleza. Pero justamente los países nórdicos, sus banderas tienen esta cruz, tienen el nombre de un santo, pero no me acuerdo ahorita, ¿no? Un santo católico, que tiene que ver que, bueno, justamente colocaran la cruz en sus banderas y se dio paso a esta cruz, que de hecho la cruz se encontró en Islandia, precisamente, ¿no? Entonces viene como toda esta temática, ¿no? Entonces también aquí, y menciono esta parte porque
no solo es el paganismo, no solo son los guerreros, no solo es la parte de la naturaleza, sino también ya hay otro elemento que es la cristiandad, ¿no? Que también forma parte de estos pueblos, aunque sea al final, ¿no? Pero forma parte, y forma, aunque sea dentro de esta parte final, pero hoy se preservan sus banderas con este símbolo, ¿no? ¿Cómo ves? Así es. Está interesante. Antes de continuar, nos hace una pregunta. No sé si es a ti o a mí, pero es, ¿te gusta brujería? ¿A ti te gusta brujería? A mí no. No. No me agrada. Bueno, me gustan tal vez 2, 3 canciones. Entonces, por eso digo que no me gusta brujería, porque pues no es de mi agrado. No, tampoco es que lo detestemos, ¿no? Ajá. Sí, o sea, si estamos en una reunión y alguien pone brujería, sí, está bien, pero no es algo que yo voy a llevar en mi playlist o que yo por gusto lo voy a poner. Exacto. Sí, respondiendo a esa pregunta, pues no. Y por ahí te mandan saludos. Entonces, sí, de hecho he visto varios ahí de mis alumnos que les agradezco mucho que estén por acá apoyando. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, justamente regresando un poquito de lo que ya mencionábamos en este aspecto de las colaboraciones, y es justamente esa que ya habíamos mencionado, que también se me hizo bastante curiosa, que fue la de Aurora con Wardruna, ¿no? Sí. Digo, no sé tú, pero sería interesante ver a Aurora en una faceta metalera. Sí, sí, completamente. Digo, la chica tiene todo el porte, o sea, de entrada. La chica tiene el porte, o sea, ya lo trae consigo, ¿no? Y es esa colaboración que hizo con Wardruna en ese fiordo para cantar el tema Helvegen. Wow. Está impresionante. Y digo, también musicalmente, la voz de Aurora es una brutalidad, ¿no? O sea, yo conocí a Aurora por esa colaboración con Wardruna, ¿no? Ella no tiene nada que ver con el metal ni nada, pero tiene canciones, se disfrutan, ¿eh? Sí. Es que es este tipo de cantantes que sí, tal cual, su voz es un instrumento más, o sea, y bueno, al menos a mí es algo que me gusta mucho, ¿no? Es algo que musicalmente me agrada en general, ¿no? Entonces, y sobre todo en las voces femeninas, cuando llegan a ese punto, me vuela, ¿no? Y de hecho esto me regresa un poquito a lo que yo hablaba de la banda Gray, ¿no? Porque la vocalista principal y la chica que toca la flauta, pero que también hace segunda voz, hacen estos, o cantan con base a estos cantos eslavos, ¿no? Así, como este jugueteo con la garganta, ¿no? Como alcanzando tonos muy agudos, ¿no? Dentro de la misma voz. Entonces, pero sigue siendo la letra de la canción, o sea, no solo es como la vocalización, sino estás cantando así. Entonces es algo bastante interesante. Y volviendo a la parte de Aurora y regresando a Noruega, es algo muy agradable, ¿no? Y hay una colaboración también en Noruega. Conexión. Un momento más. No, acá estoy. Ya, creo que ya. Ok, te perdiste otra vez. Okay. Bueno, hablé de lo de Gray, eso no sé si se escuchó. Sí. Ok. Sí, justamente. Ok. No, y justamente también estaba mencionando, pues ya regresando a Noruega, también Einar Selvik tiene un proyecto muy interesante con Ivar Björnsson, que justamente es de Enslaved, ¿no? Este proyecto se llama Ivar Björnsson og Einar Selvik, ¿no? Es Ivar y Einar, ¿no? Así tal cual. Por ahí, ahorita hablaré de ese álbum, pero también, o sea, es ese tipo de colaboración. ¿Y qué es Ivar Björnsson o Einar Selvik? Es un proyecto un tanto de metal vikingo, progresivo, atmosférico, o sea, sí está ahí, es una mezcolanza como lo que tú hablabas, ¿no? O sea, sale un género cada semana, ¿no? Y precisamente este álbum, este disco,
es eso, ¿no? O sea, mezcla los elementos vikingos de Enslaved, porque es Ivar con otros dos integrantes, me parece que es su baterista y el tecladista, y Einar junto con su violinista, ¿no? Entonces, y bueno, y también voz en Guardruna. Entonces hacen esta mezcolanza y está bastante interesante. Sobre todo hablo del tema atmosférico también aquí y progresivo, porque la cantante de Guardruna, que participa, también ella por solitario tiene, hasta donde yo sé, tiene como un proyecto un tanto atmosférico progresivo ahí, ¿no? Entonces, pues es combinar como todos estos elementos, tanto folk, viking, progresivo, ahí no entra el death, ¿no? Ni el black, pero sí está bastante interesante, ¿no? Y volviendo al punto donde rescata mucho el tema nórdico, ¿no? Entonces, hay otra colaboración que vale la pena escuchar. Sí, y justamente es por, bueno, a ver, espera. Saludos, Pablo. No soy fan del Power, pero saludos. Pero saludos. Sí, justamente lo que es Enslave y el cómo surgió y todo esto es bastante interesante. Entonces, no conocía este dato, tampoco sabía de la existencia del proyecto, pero sí me imagino que debe ser bastante interesante, ¿sabes? Lo es. Entonces, justamente, ¿sabes? Desde hace, me parece que como unos 3, 4 años, Enslave viene tocando técnicamente todo lo de su época, la primera época de Enslave, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, también por ahí tiende a ser algo bastante interesante. Uh-huh. Y ya hablamos un poco de bandas que tal vez son muy espirituales, muy tipo ritual, algunas otras más agresivas, pero nos podemos acercar también un poquito más a este tono festivo, que ya sería más dirigirnos más al folk, ¿no? Y hablo de bandas como Korpiklani, Troll, Troll, Trollfest, a ver, creo que no se me ocurre ahorita ninguna otra. Ok, tal vez no festivo, pero sí muy folk. Y es una banda de Bélgica que se llaman Ithilien. Y nuevamente aquí entra Tolkien, porque Ithilien es un pueblo dentro del Legendarium del profesor Tolkien, ¿no? Y volvemos a esta parte, folk, Tolkien, ¿no? De hecho, Ithilien es una banda que a todas luces es muy influenciada por el Beatty, ¿no? Entonces, sí, se nota que el concepto viene mucho de ahí, ¿no? También hay una banda húngara que creo que ya hablé aquí de ellos, que se llaman Daldriada, y también es folk, un folkcito bastante bailable, ¿eh? La verdad es que sí tira mucho ese rollo de moverte, entonces es algo rescatable. Y también dentro del folk, que rescata la cuestión celta y esta relación que tiene con los vikingos, es una banda que se llama Cruacan, que solo ha venido a México una vez en el Hell and Heaven del 2022. ¿A qué va con Tolkien? El vocalista y líder de Cruacan tuvo una banda anterior que se llamó Minas Tirith. Minas Tirith también es un lugar dentro de los mapas, dentro del Legendarium del profesor Tolkien, ¿no? Entonces, pero bueno, esta banda Cruacan tira más al rollo celta, ¿no? Entonces, pero también tiene temas totalmente vinculados al aspecto nórdico, ¿no? Entonces, sí, como dices, como más festivo, sí, va por ahí. Y otra banda que creo que sería más pagan, pero no por eso no deja. Bueno, la etapa actualmente de esta banda no es tan divertida, y estoy hablando de Arcona, ¿no? Pero Arcona también tiene sus buenos temas que para brincar, saltar, son bastante buenos. Sí. Temas como Yarilo, que creo que es el más comercial, ¿no? Yarilo, Stenkan Astenku, bueno, son los dos como más comerciales en el tema folk, pero ya, por ejemplo, ya dentro de esta temática un tanto
histórica. Tienen una canción que se llama Slavia Rush, ¿no? Entonces, y justamente es una oda a los paisajes que se encuentran en Rusia, ¿no? Básicamente, digo, a mí me da risa la comparación que hago para que la gente me entienda. Es como la descripción de los caminos de Michoacán. No, pero hablando de Rusia, no, o sea, respetando obviamente cada género, ¿no? Y cada temática y demás, ¿no? Pero justamente esta canción de Arcona es una oda a los paisajes, a los ríos, las montañas, el bosque de Rusia, ¿no? Entonces es un tema muy, muy lindo en sí, ¿no? Es muy lento, es un tanto largo. Yo creo que sin entender la letra y a lo mejor sin que conozcas como tal el género puede ser un tema muy pesado, pero una vez que entiendes el contexto, entiendes la región, es un tema súper disfrutable, ¿no? Y Arcona sí le tira un poquito más al pagan, sí, dentro de esta temática. Y si tienen oportunidad de verlos, es una pasada. Tuve la fortuna de verlos ahora en diciembre. En diciembre de 2025 estuvo increíble. Ya tenía años queriendo verlos y la verdad qué show. Y qué voz de Masha, de verdad. La vocalista se avienta unos cambios de voz increíbles. Y también Arcona rescata mucho esto que yo decía de Gray. Esta Masha hace mucho la vocalización de los cantos eslavos, ¿no? Entonces también está bastante interesante ese rollo, ¿no? Sí, justo. Y de hecho se me estaba pasando a mencionar a Arcona, ¿no? Una banda que también es muy importante y creo que también es bastante querida en México, ¿no? Y Y bastante valorada. Turizas también. Sí, bueno, cierto, Turizas, se me había olvidado Turizas. Turizas también rescata como mucho el tema, no Viking directamente, pero sí habla mucho del tema del el honor del guerrero, ¿no? O juntos vamos a la batalla y el reconocer el valor del guerrero, ¿no? Va mucho de este rollo, pero bueno, recordemos culturalmente de dónde viene toda esta cuestión, ¿no? Entonces, pues Turizas rescata bastante esto, ¿no? Y si esa combinación Turizas-Arcona está fascinante, está rico. Sí, de hecho, pues tan solo en ese concierto también la combinación no fue nada mala, ¿no? Bueno, tal vez creo que ahí la única banda que medio no quedó, pero pues estaba ahí por Alex, era Levi's, pero Atrocity y Arcona fue una buena combinación, ¿sabes? Sí, no, y justamente Live Size, a raíz de que entra esta Elina Sirala, ella es de Finlandia, ¿no? También como que a partir de ella empezaron a meter también en sus canciones temática nórdica, ¿no? Para contexto, la vocalista de Live Size era Liv Christine, ¿no? Que acaba de estar en México hace unos días, ¿no? Sí, de hecho. En su proyecto como solista. Pero bueno, entra esta vocalista que también, y por cierto, una tipaza, una mujer muy, muy agradable. Elina Sirala, ella, como les decía, es oriunda de Finlandia, siendo que Live Size, pues como tal, se generó en Alemania, ¿no? Pero vuelve a este punto, esta mezcolanza entre nórdicos y germanos, ¿no? Entonces, a partir de que ella se integra a la banda, comienzan a meter temática nórdica, incluso hasta en sus videos se ve, ¿no? Se hablan de batallas, hablan de ¿cómo se llama? Estos viajes, ¿no? A conocer otros pueblos. Entonces también está interesante y volvemos al punto, sin ser Viking metal como tal, pero rescatan esta temática y pues básicamente es la cultura de estos pueblos también, entonces, sí. Pues ahí está el punto, ¿no? Bien, y para ir cerrando, ¿qué te parece? Sí, bueno, no sé si tengas algún otro apunte o anotación que hacer, pero si no, ¿qué te parece si recomiendas algunas bandas para que las personas que nos están viendo o que van a llegar a ver esto se vayan adentrando un poco más a esta temática Viking, pagan y folk, ¿no? Entonces, no sé, podría decir menciona una banda comercial que te ayuda a adentrarte a esto, otra que sea más divertida, otra que tal vez sea más agresiva y otra que podrías tal vez para ti considerar que sea esencial. Y por último,
Recomiéndanos un disco Va. que, no sé, tal vez el mejor, esencial, pero un disco de tu preferencia que abarque todo esto. Todo esto. A ver, por la parte comercial y la imagen y el hype que se tiene con los vikingos, Amon Amarth. O sea, Amon Amarth y un disco muy digerible que es de los últimos, no es de los primeritos, es de los últimos. Yo sé que a ti no te gusta, pero digo, para la gente que apenas está conociendo esto, es el Jumps Viking, ¿no? Que salió en 2016, 2017, ¿no? Entonces, eso por la parte comercial, ¿no? Para conocer esta cuestión. Algo más divertido, algo más así jocoso, ¿no? Sería el que quieran de Corpi Clani. O sea, desde el principio hasta el final es fiesta. O sea, con Corpi es fiesta, rescatando mucho el tema nórdico, ¿no? Y de las tradiciones vikingas. Además que ellos en su mayoría cantan en finés, que es la lengua de este país. Entonces eso le da un toque ahí muy rico, ¿no? A ver, ya te cumplí la parte comercial, la parte bailable. ¿Cuál otro me falta? Algo más agresivo. Más agresivo. Mm-hmm. Es que hay muchos. Pudiera ser. Bueno, me voy a regresar con Amon Amarth, pero por lo digerible y agresivo. Dead in Fire. Sí, este es sí se llama así el álbum, ¿no? O sea, no solo la canción. Me parece que el álbum. Sí, ahí, ajá. Sobre todo ahí hay un tema, más allá del de Dead in Fire, que de por sí es un clásico de la banda, donde habla acerca del aspecto rúnico, pero para las batallas. Entonces está interesante. Aunque si me voy más a un tema todavía más crudo, es que ni siquiera es metal, es atmosférico. Dentro, con la temática vikinga, así como centro, Nidland, con el álbum Ritual, ¿no? Nidland, estos rusos, o sea, sí no es nada digerible, sí hay que entender como mucho el tema folk de los nórdicos para poder comprender, pero sí es muy crudo el álbum. Como dato, Nidland, esta Natasha, que es la mujer del grupo, es la vocalista principal y es que ellos son mucho del cántico gutural, ¿no? O sea, como muy pagano, muy pagano, muy espiritual por parte de ellos, ¿no? Digo, y sin ser metal, pero es muy crudo para digerirlo. Creo, ¿cuál me falta? Un esencial dentro de todo esto. Para ti, ¿cuál crees que sea algo o un disco que sea imperdible, un esencial? Yo creo que voy a hablar acerca de Enciferum, o Ensuferum más bien es la pronunciación. ¿Qué sería? Es que, a ver, yo ahí estoy en esos esenciales, ya como tal temática Viking en metal, estoy un tantito con el rollo de Tyr y Enciferum, ¿no? Enciferum es un poquito más para que la gente lo pueda conocer y sobre todo en esta tendencia que estamos dando a que la gente vaya conociendo. Y del 2015 de Enciferum hay un álbum que se llama One Man Army, ¿no? Entonces entra mucho en este rollo épico también, es algo muy interesante, muy épico de las sagas nórdicas, ¿no? Sin ser Viking metal como tal. Pero está muy interesante, es un álbum digerible, pero sí, justamente para que la gente pueda irse adentrando, ¿no? Entonces yo creo que me quedo, al menos para este programa, me quedo con el One Man Army de Enciferum, ¿no? En esa cuestión de los esenciales. Y creo que me falta el que recomiende, ¿no? Así, ya
de lleno. Ok. Scusia de justamente, así se llama el álbum, Scusia, y es el álbum que tiene Ivar Björnsson con Einar Selvik. Entonces, sobre todo hay un tema que se llama Curve and D, es de ese álbum, es mi tema favorito, es un temazo también. Entonces, yo me quedaría con eso, sobre todo por esta combinación que mencionaba, que un tanto progresivo, atmosférico, death, Viking, o sea, es una mezcolanza muy, muy interesante. Interesante. Muy bien. ¿Y tú cuáles nos puedes recomendar? Ok, voy a repetir una banda y esa es Ensiferum, pero esa es por la parte comercial. Ok. Algo bailable. Bueno, de Ensiferum, si hablamos de discos, creo que les recomendaría el primer disco. El primer álbum de Ensiferum, ese es el que les recomendaría. Por otra parte, bailable sería Arcona en su etapa folk. Algo más agresivo, les podría recomendar Unleashed, con tal vez el álbum el Hammer Battalion específicamente. Y un esencial, pues creo que sería Bathory. Sí. Entonces, aquí pues sería una de dos, o Twilight of the Gods o el Bloodfire Dead. Y el disco que le recomiendo así también sería de Bathory, pero me estoy refiriendo más igual por la epicidad y por todo, y porque de hecho este disco tiene dos de mis canciones favoritas de Bathory, que no son nada agresivas y son geniales porque una es el seguimiento de otra y es el Blood on Ice de Bathory. Ese es excelente, ¿sabes? De hecho, este disco, hablando ya en términos un poco más generales o más amplios, para darles un contexto de por qué este álbum es bastante bueno, y este justamente habla de una historia de venganza. Okay. Entonces, cada canción va narrando cada etapa, ¿no? Y mis dos canciones favoritas es The Wood Woman y The Lake. Entonces, básicamente, en la canción de Wood Woman, el personaje del que se habla, que no recuerdo el nombre porque sí lo tiene, se adentra al bosque justamente a obtener ayuda mágica de una bruja para hacerlo invencible. Y posteriormente, en la siguiente canción, que es The Lake, que es el lago, justamente se va con otra persona que es un hombre viejo sin ojos, donde le enseña a que tiene que ver dentro de sí mismo para poder derrotar al mal. Entonces es bastante interesante. Entonces yo les recomendaría estos. Muy bien, muy bien. Está bastante pues interesante todo este mundo. Entonces si pueden ir digiriendo el tema de metal que hemos platicado por aquí, documentense para después ir a la parte atmosférica, porque sí es más complicada, ¿no? Y sobre todo porque ahí sí hay que saber como un poquito más de la cultura para entender las letras, ¿no? Porque algo que me encanta dentro del metal y dentro de esta cultura en la música, de todo lo que hemos hablado, nada te lo dice literal. Todo está como en este juego de palabras, en algunas parábolas, en algunas analogías, y vaya que hace trabajar la mente. Entonces eso está muy chido, está muy interesante. No sé si con esto quieres mencionar algo o si ya vamos al cierre del programa. Pues nada más que, más allá de que estudiar los temas, a pesar de que no lo hagas, justamente las bandas te van a ir orillando a eso, ¿no? Vas a ir conociendo el metal, como la lectura te abre muchas puertas. Entonces, la puerta que tú elijas es como un laberinto, te va a llevar a abrir a otra, y en algún momento vas a conectar. Tarde o temprano conectas con los orígenes. Entonces, es algo bastante interesante. Y como se pudieron haber dado cuenta, en algún momento todo se junta, todo se une, todo se entrelaza. Es importante porque justamente una cosa se apoya en otra. Entonces, eso es también lo que hace que no solamente estos subgéneros,
sino en general se enriquezca y sea bastante interesante. Entonces, muchos empezaron escuchando Metallica, actualmente estarán escuchando mucho Atascadero, y en algún momento te vas a tener que pasar sí o sí por esta temática, porque es una de las más interesantes. Perdón. No por nada, la frase de como en mi natal Noruega o mi natal Finlandia se han vuelto unos chistes bastante recurrentes, ¿no? Y con todo esto que llegó a pasar, pues creo que ya va a ser más normal escuchar este tipo de expresiones. Así es. Entonces, si me permites hacer el cierre. Adelante. Ok. Antes del cierre como tal, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Metalebrios from Hell MX, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok. De ahí un margen de programas que hemos preparado para todos ustedes, todos los integrantes que formamos parte de este club, ¿no? Ya como un dato cultural para dar cierre a este lindo programa, las sagas vikingas existieron o se estaban haciendo, todo mundo quería tener su propia saga porque querían tener el reconocimiento de Odín, precisamente para que Odín, al momento que muriera esta persona o las personas, sobre todo los guerreros o los exploradores, los recibiera en el Valhall, ¿sale? Justamente para tomar mucha hidromiel y prepararse para el Ragnarök, que eso ya también nos da para otro tema totalmente, ¿no? Que es el fin del mundo. Entonces, dentro de las sagas, todo el mundo quería tener su saga porque quería ser famoso, ¿sí? Precisamente para agradar a Odín. Adelante. Y por último, un dato curioso que se nos pasó, pero que también es importante. Los vikingos no tenían cuernos en sus cascos. Esto fue algo que se hizo más actual. Si me puedes complementar porque no tengo el nombre, fue a raíz de una ópera donde se hizo como tal que se pusieron los cuernos en los cascos. Ok, bueno, de hecho es antes de la ópera todavía. Sí, okay. Sí, justamente tiene que ver con la cristiandad. ¿A qué voy con esto? Como en algunas partes, pues sí hubo muchos saqueos, y como todo encuentro entre culturas, todos los encuentros entre culturas fueron agresivos porque no se entendían unos con otros, y el ser humano muchas veces recurre a la violencia. ¿Sale? ¿A qué voy con esto? Como muchos encuentros, sobre todo en lo que hoy es la Gran Bretaña, el Reino Unido, muchos de estos encuentros entre nórdicos y anglos y sajones fueron violentos, y los anglosajones eran cristianos. Decían que ellos eran demonios. Entonces, como en algún momento ellos veían que traían cuernos, justamente, comenzaron a dibujar o a vender la concepción de que en sus cascos los cuernos los traían acá, ¿no? Como alusivos al demonio, ¿no? Entonces, pues no, realmente el cuerno es para beber una buena hidromiel y pasarlo bien y convivir, platicar y cantar, ¿no? Entonces, justamente viene de ahí. Qué bueno que lo rescataste. Muy bien. Sí, se nos está olvidando. Sí, un dato importante. Y pues regresando a esta parte del reconocimiento que se buscaba en las sagas, hay un poema que justamente Wardruna rescata en la canción, en el tema Helvegen. Helvegen no es un tema de ellos, también es un poema antiguo, es un poema de los nórdicos, en esta colaboración que mencionábamos que tuvieron con Aurora. Y precisamente el final de esta canción y el final de este programa dice así: el ganado muere, los parientes mueren, tú también morirás, pero la fama nunca muere para quien gana un buen nombre. ¡Skol! Hasta la próxima, Metalebrio.